Ahí estamos. Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con nuestra actividad. Les voy a pedir que tomen sus himnarios y puestos de pie vamos a cantar un himno. Vamos a buscar, por favor, en sus himnarios el número 410. Himno 410. Este es un himno un poco largo. Vamos a cantar estrofa y coro en la primera estrofa, en la tercera y en la quinta vamos a hacer coro. Y vamos a tener una pequeña introducción con el piano y cuando les indique iniciamos. Himno 410, que mi vida entera esté. Empezamos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz te complazca decir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu amor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú mi amor, que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Bien, gracias, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Damos espacio a nuestro hermano. ¿Está prendido? Sí, está prendido. Fíjense, todo el tiempo lo traía prendido. Qué barbaridad. Hermanos, qué gusto. Gracias por su paciencia, por su perseverancia. Un desafío cuando le toca a uno predicar al final es mantenerlos despiertos. Yo sé que, como decía mi hermano, uno de mis maestros, yo sé que muchos se están echando un coyote santo, entonces a ver si los despertamos de esa situación. Por favor, busque su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, y vamos a considerar lo que el apóstol instruyó a su hijo en la fe, al discípulo amado, sobre la necesidad de permanecer íntegro en el ministerio con la finalidad de ser un siervo útil. De hecho, la sección de 1 Timoteo 4 del 11 en adelante
bien podría definirse, del 6 en adelante, bien podría definirse en estos términos, el que es un buen ministro de Cristo. ¿Quién es un buen ministro de Cristo? De hecho, alguna de sus Biblias, Reina Valera, quizá, Biblia de las Américas, tiene ese encabezado, un buen ministro de Cristo, y lo que Pablo describe a continuación es una descripción de quién es un buen ministro de Cristo. Y antes de entrar propiamente en el texto que vamos a considerar para esta tarde, quiero que piensen en las siguientes situaciones. Agosto del 2019, bueno, vamos a empezar con julio del 2018. Julio del 2018, un famoso predicador de una iglesia trinitaria en la ciudad de Oregon, en el estado de Portland, en Estados Unidos, fue acusado de adulterio. Era el pastor principal, el predicador principal de esta iglesia, conocido, muy bien conocido por sus presentaciones expositivas bastante acertadas, una exposición bastante centrada en el Evangelio y principios homiléticos bastante sólidos. Después de esa acusación, una semana posterior a esto, la iglesia anuncia: el pastor fue hallado como reprensible. Ha perdido la calidad de irreprensibilidad descrita en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Por lo tanto, este pastor ha sido cesado de sus funciones de manera inmediata y renunció al pastorado. Agosto del 2019, un famoso predicador que fue un representante de un movimiento de santidad personal para un grupo, una generación de jóvenes que inició en los años 2000. Tal vez ustedes recuerdan, algunos de ustedes recuerden su famoso libro, Le dije adiós a las citas amorosas. Dijo: abandono el cristianismo, yo no creo en el cristianismo, yo no creo en la Biblia, yo no creo en la iglesia, yo no creo en Cristo. Apostató de la fe. Entre el año 2020, finales de 2020, principios de 2021, un líder de un famoso grupo de música que no solamente estaba establecido en los Estados Unidos, que se originó este grupo de música o este conjunto de iglesias, se originó en Australia, fue acusado de adulterio. Uno de los más famosos líderes de música de esta agrupación, quizá usted ha escuchado de ellos, Hillsong, fue descalificado del ministerio. Acusado no solamente de una ocasión en la cual cometió adulterio, sino de varias. La pregunta es: ¿por qué pasó lo que pasó a estos hombres? ¿Por qué algunos apostataron de la fe? ¿Por qué algunos quedaron descalificados del ministerio? ¿Por qué algunos rechazaron el Evangelio de Cristo? La respuesta esencial es porque confiaron más en sí mismos que en Cristo. Lo que escuchábamos la sesión anterior es: lo que es suficiente es la Escritura. Lo que es suficiente es la Escritura. El apóstol Pedro precisamente introduce su segunda epístola haciendo esa declaración: todas las cosas cuanto conciernen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de Cristo, y todo eso se encuentra en la Escritura. Y el problema de alguien que queda descalificado del ministerio, que apostata de la fe, que abandona el Evangelio de Cristo, tiene la misma raíz, el mismo común denominador, y ese común denominador es un sentido de autosuficiencia, un sentido de que todo lo puedo hacer por mí mismo, y un alejamiento, un descuido de su vida personal de santidad en el Señor. Ahora, ante esto, el apóstol Pablo presenta la advertencia y la solución anticipándose a esta posible circunstancia en la cual no solo los líderes de la iglesia, pastores, ancianos, supervisores, sino cualquier persona que está en una posición de enseñanza puede caer. Y no solamente los que están en posición de enseñanza, en la que cualquier creyente común puede caer. La respuesta está en 1 Timoteo capítulo 4, y voy a leer de los versículos 6 al 16, donde el apóstol define qué significa ser un buen ministro de Cristo. Aunque propiamente nos vamos a concentrar en el versículo 16, déjeme leer esta porción, 1 Timoteo 4, 6, lo leo de la versión de las Américas, dice lo siguiente: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos,
porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura, de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Déjeme orar y vamos a entrar en nuestro texto. Señor, gracias por este tiempo. Concédenos, Padre, el entendimiento, la claridad, la iluminación de tu Espíritu para comprender los principios que nos van a permitir permanecer fieles a ti, ser íntegros y ser útiles para la proclamación del Evangelio de Cristo. En su nombre pedimos tu dirección y te damos gracias. Amén. Lo que Pablo nos subraya en el versículo 16 de 1 Timoteo 4 puede resumirse bajo cuatro principios que nos obligan para vivir en integridad. Cuatro principios que te obligan a ti como pastor, como maestro, como predicador, como líder. Si eres padre, eres un líder, que nos obligan para vivir en integridad a fin de que seamos ministros fieles para el Señor. Ministros fieles para el Señor. Ante esta situación en la cual hay un declive terrible en el liderazgo, no solamente a nivel general entre cualquier organización, sino aún dentro de la iglesia, de manera específica, el apóstol Pablo nos provee estos cuatro principios que nos obligan para vivir en integridad. Y el primer principio es el siguiente, es el principio de la santidad personal. El principio de la santidad personal. 1 Timoteo 4:16 comienza diciendo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, un verbo presente indicativo con voz activa, lo que significa una acción constante, una acción recurrente, de estar observando constantemente, de estar velando regularmente con el propósito de evitar algún tipo de caída. Ten cuidado, no solo hoy, no solo el domingo, ten cuidado constantemente. Esta expresión, ten cuidado, implica una actividad mental. Tus sentidos tienen que estar alerta con el propósito de estar identificando si en ti mismo, si en tus deseos, si en tus ideas, si en tus acciones hay algo que está yendo en contra de los principios bíblicos. Ten cuidado de ti mismo. Esto está subrayando la necesidad de ser cuidadoso en tu vida en dos áreas. En lo interior, lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, y en lo exterior, lo que haces. Y de esto ha hablado anteriormente el apóstol Pablo. Vea brevemente lo que dice el versículo 12, 1 Timoteo 4:12. Dice lo siguiente, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra. Pregunta, ¿de dónde vienen las palabras que hablamos? ¿De dónde vienen las acciones que hacemos? El Señor Jesucristo lo resume en Marcos capítulo 7, versículos 20 al 22. Del corazón vienen todas las acciones, los adulterios, las mentiras, las fornicaciones, etc. Todo lo que un hombre es, viene del corazón. Así que lo que nosotros hablamos realmente está expresando aquello que somos en nuestro interior. El autor del libro de Proverbios dice, ¿cuál es un hombre en su corazón? Tal es él. En otras palabras, lo que un hombre practica, lo que un hombre cree, lo que un hombre desea en lo interior de su corazón, eso es lo que lo define. No es las circunstancias, no son las acciones externas, no son las personas en nuestro alrededor, son nuestro corazón, es nuestro corazón. Piense en lo siguiente, ¿se ha encontrado usted en una circunstancia en la cual por alguna causa usted se enoja? Nunca sucede, yo sé, esto es muy raro, nunca pasa. Pero, ¿cuál es la justificación habitual que utilizamos cuando estamos enojados? Me hizo enojar. ¿Quién tuvo la culpa? La persona, el perro que me ladró, mi hijo, mi esposa, mi esposo, el gobierno, alguien tuvo el carro que se me atravesó enfrente, alguien tuvo la culpa, no yo. Eso es una perspectiva incorrecta. Esa es una perspectiva
Realmente es una perspectiva psicológica, porque la psicología dice, el mundo es el culpable, tú eres una víctima de lo que está haciendo el mundo en tu contra. Bíblicamente es lo opuesto, tú eres culpable de lo que sientes, tú eres culpable de lo que deseas, tú eres culpable de tus acciones. Ezequiel capítulo 18 lo establece en términos muy claros, versículo 6, el alma que pecare, esa morirá. Cada persona es responsable de sus acciones. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le está subrayando el aspecto de debes de tener cuidado de cómo estás en tu corazón. Porque dependiendo de lo que haya en tu corazón, deseos, intenciones, voluntad, se va a manifestar de manera externa. Ahora, vuelvo otra vez al versículo 12. Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra. Para tener buenas palabras necesitamos tener principalmente la palabra de Dios dentro de nosotros. Dice a continuación, conducta. Continúa, amor, fe y pureza. Estos son aspectos internos. Aspectos internos. En otras palabras, Timoteo, ten cuidado de lo que hay en tu corazón. Ten cuidado de lo que hay en tu interior. Ten cuidado de lo que estás pensando. Ten cuidado de lo que estás atesorando en tu mente. Ten cuidado de cómo estás llenando tu mente de algo, de información. ¿Cuál es la información que está dominando tus pensamientos? El autor de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, el rey Salomón instruye a su hijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La palabra corazón en hebreo se refiere a el lugar de donde se derivan todos los deseos, intenciones y la voluntad. Tienes que guardar tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. En otras palabras, de tu corazón van a expresarse las palabras, va a expresarse tu voluntad, van a expresarse tus acciones. Y esa es la razón esencial por la cual el corazón tiene que estar protegido. ¿Protegido por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Así que lo que Pablo está haciendo aquí, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, está subrayando el principio de la santidad personal. Y esa es una responsabilidad individual. La santidad personal no viene por medio de la herencia. La santidad personal no viene por formar parte de una iglesia. La santidad personal no viene por adherirse a una confesión de fe. La santidad personal viene por la comprensión de la palabra de Dios, viene por comprender el llamado de Dios para el creyente y sujetar su voluntad a la voluntad de Dios. La santidad personal es un asunto individual. La santidad personal es un asunto individual. No viene por ósmosis de que me pego la palabra a la mente o a la cabeza para ver si de esa forma llego a ser santo. No viene por eso. La santidad personal viene por la constante práctica de aplicar principios como Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Eso es tener cuidado de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo? Niégate a ti mismo. Niégate a tus deseos. Niégate a tu voluntad. Niégate a aquello que tú piensas que te pertenece. En la medida en la que te niegues a ti mismo, entonces vas a tener cuidado de ti mismo. Pero no significa que es un negarse tipo lo que practicaban en la Edad Media, de volverse un ermitaño y tratar de resguardarse del pecado en el mundo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los deseos, las intenciones del corazón. Que estos deseos estén alineados con los principios bíblicos. Y piensen lo siguiente. Lo que un hombre es tarde o temprano, lo que un hombre es en su interior, tarde o temprano, se va a manifestar por sus acciones o por sus palabras. Lo que un hombre desea, tarde o temprano, se va a manifestar por sus acciones o por sus palabras. Piense en este escenario. Un hombre tiene una reunión familiar. En esa reunión familiar hay creyentes y hay incrédulos. Uno de los incrédulos llevó vino. Nunca pasa, ¿verdad? Llevó vino, llevó alcohol. Bueno, el vino no, llevó alcohol. El vino todavía tiene un grado menor. Ingirió alcohol y una vez que estaba totalmente ebrio, comenzó a hablar perversiones sexuales acerca de las mujeres que estaban a su alrededor. Entre los que estaban allí, había 2 niños que estaban escuchando el monólogo de este hombre.
Cuando la madre se percata de que los niños están en medio de esta circunstancia, ella los toma y casi los lleva flotando en dirección hacia su auto y les dice lo siguiente, guarde esto en su mente. No hay nada de lo que ese hombre dijo que no haya estado en su corazón antes de que tomara alcohol. No hay nada de lo que este hombre dijo que no haya estado antes en su corazón. Lo que el alcohol hizo simplemente fue soltarle la lengua para que expresara lo que realmente había en él. ¿Cuál es un hombre en su corazón? Tal es él. Lo que somos en nuestro interior, en lo secreto, en lo privado, tarde o temprano va a hacerse visible por nuestras palabras o por nuestras acciones. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que deseas. Ten cuidado de lo que adoras. Ten cuidado de lo que sirves. Este es el énfasis de toda la sección. El cuidado que el creyente debe de tener de sí mismo y de manera particular el hombre que ha sido llamado al liderazgo. Ten cuidado. ¿Cuál es la razón por la que los hombres caen del ministerio? Por esto. Porque se descuidaron de su corazón. Se descuidaron de sí mismos. Se volvieron complacientes. Creyeron que las tenían, que se las sabían de todas. Creían que dominaban todo. Creían que su conocimiento era suficiente. Y entonces comenzaron a ser laxos en su vida espiritual. Se apartaron de su vida devocional, se apartaron de su vida de santidad. Olvidaron los principios bíblicos de estar revisando constantemente su vida. Vea cómo lo dice el apóstol Pablo, siga leyendo ahí 1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura. ¿Cuál es la razón por la que tienen que ocuparse de la lectura? Versículo 15, reflexiona en estas cosas, porque es la lectura de la Escritura lo que va a nutrir nuestra vida. Es la lectura de la Escritura lo que va a nutrir nuestra alma. De hecho, Pablo lo dice con anterioridad en el versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. ¿Cómo? Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Dónde encontramos estas palabras de nutrición? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. Desechad malicia, etcétera, etcétera, y desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcas para salvación. Es el mismo principio. La manera en la cual una persona, la manera en la cual un líder va a estar capacitado para ser íntegro, para ser fiel a Dios, es teniendo cuidado de sí mismo. Ten cuidado de sí mismo. De alguna manera esto define el carácter que Pablo ha explicado en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Cuál es el carácter de un hombre irreprensible? Que tiene cuidado de sí mismo. Es irreprensible. No hay nada de que se le pueda acusar. Ha sido fiel al Señor. Así que el primer principio para vivir en integridad y ser hallado un siervo fiel al Señor es el principio de la santidad personal. Hay un segundo principio, que es el principio de la responsabilidad ministerial. Principio de la responsabilidad ministerial, versículo 16, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, y dice Pablo, y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Pablo enfatiza la responsabilidad de ser fiel a lo que recibió. ¿Qué fue lo que recibió Timoteo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es lo que se enfatiza en los versículos anteriores. Acabo de leer el versículo 6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras. Versículo 15, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Lo que Pablo está instando a Timoteo es esto: Timoteo, lo que tú has recibido, la palabra que has recibido, tienes que enseñarla con fidelidad. En la segunda carta a Timoteo lo va a describir en términos
más específico. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Y ese versículo 15 está en contraste con el versículo 14, donde Pablo le dice, no tengas nada que ver con fábulas, con historias, con mitos, dedícate a la palabra. ¿Por qué alguien tiene que dedicarse a la palabra? Lo escuchamos la sesión anterior, porque solo la palabra de Dios es suficiente. ¿Qué es lo que transforma a un incrédulo para que crea en el Evangelio de Cristo? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que santifica al creyente para que crezca más como Cristo? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que da esperanza al creyente para que aguarde la venida de Cristo? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que capacita al creyente para que pueda dar testimonio a otros acerca de Cristo? La palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra. Por eso, hermanos, se predica la autoridad y suficiencia de la Escritura. No hay otros métodos, no hay otros medios, no hay otras fuentes. La única verdad está aquí. Es cierto, el mundo te dice que hay verdad y que vivimos en un mundo relativo. La verdad es relativa. La Biblia no habla en esos términos. La Biblia nos explica, lo explicaba hace un rato nuestro hermano Luis. Hebreos 6:19, tenemos un ancla. Tenemos un ancla. ¿Y cuál es esa ancla que nos mantiene firmes en medio de la tempestad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la que salva, la palabra de Dios es la que santifica, es la que consuela, es la que conforta, es la que da esperanza, es la única que puede transformar nuestra mente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente para luchar en contra de todas estas ideas con las que estamos siendo bombardeados en la cultura? Pablo lo dice, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. La única forma en la cual el creyente va a estar capacitado, en el cual va a tener las herramientas para enfrentarse a las ideologías, a los argumentos, a las proposiciones que hay en el mundo, es con la palabra. No hay otra alternativa. No es tu experiencia, lo acabamos de leer. La experiencia de Pedro no fue suficiente para mantenerlo en la fe. La experiencia de Pedro no fue suficiente para santificarlo. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para ese propósito. Lo único que nos puede mantener firmes en la fe es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra alternativa, no hay otra palabra, no hay otra verdad. Solo Cristo puede mantenernos a flote. El apóstol Pablo hace esta afirmación. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 3. Les hace esta observación a los corintios. Si tú estás edificando sobre el fundamento de Cristo, ten cuidado cómo edificas. Ten cuidado cómo estás utilizando la palabra de Dios. Vean lo que dice en el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. El fundamento está allí y es Cristo. Ahora la responsabilidad individual es cómo estás utilizando la palabra de Dios. Ve al versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro o plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelado, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. En otras palabras, la manera en la que trates la palabra de Dios va a ser evaluado delante de Cristo. Y Pablo dice, básicamente hay dos grupos o dos materiales con los cuales estás edificando en el uso de la palabra. Aspectos o elementos perecederos, como dice el versículo 12, madera, heno, paja, o elementos no perecederos como oro, plata o piedras preciosas. Y vean lo que dice el 14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, ten cuidado cómo estás edificando en el uso de la palabra. Porque mucho de lo que estamos haciendo, mucho de lo que está haciendo algún creyente de manera individual, puede ser una edificación, un uso inapropiado de la palabra, que en términos de lo que dice Pablo, está edificando con madera, heno o paja, que cuando sea atravesado por prueba, se va a consumir. En otras palabras, es nada. Es nada.
Pablo está llamando a Timoteo a esto. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de lo que estás enseñando. Ten cuidado de lo que estás predicando. La responsabilidad de un maestro, la responsabilidad de un pastor, de un predicador, de un líder, no es predicar lo que él cree que es bueno. No es predicar, no es enseñar lo que él cree que es bueno. La responsabilidad del líder es predicar la verdad. Y la verdad está en la Escritura. La verdad es Cristo. Y de manera implícita, esta responsabilidad de ser cuidadoso, de ser diligente, o como dice Pablo, ten cuidado de la enseñanza, demanda un aspecto implícito. Y este aspecto implícito es el estudio meticuloso, diligente de la Escritura. Un estudio meticuloso, diligente de la Escritura. ¿Se ha encontrado usted con predicaciones en las cuales el que está parado al frente le llega a contar historietas tomadas de un periódico o de una revista o de su experiencia? ¿O le llega a platicar lo que dice el Pan Diario? No porque el Pan Diario esté mal, pero eso no es un estudio profundo del texto bíblico. Eso no es un análisis, eso no es un estudio, como lo dice Pablo, hasta que agonices y comprendas la realidad del texto bíblico. Eso no es un estudio profundo. Pablo dice, ten cuidado de la enseñanza y esto demanda una responsabilidad de estudio diligente de la palabra. Lo que se debe de predicar es la palabra de Dios, no la opinión personal. Tu opinión, mi opinión no vale. Nuestras opiniones no transforman a nadie. Nuestras opiniones no santifican. Nuestras opiniones no dan esperanza. Lo único que da esperanza, transforma, santifica, edifica, salva, es la palabra. Por eso Pablo habla en estos términos, ten cuidado de la enseñanza. Ten cuidado de la enseñanza. Así que hay dos principios que hemos visto que nos obligan para vivir en integridad. Primero, el principio de la santidad individual o personal. Segundo, el principio de la responsabilidad ministerial. En tercer lugar, es el principio de la perseverancia. Principio de la perseverancia. Pablo continúa diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. Persevera en estas cosas. Esa palabra perseverar es un verbo en participio que significa estar constantemente involucrado en esta acción. La acción de perseverar significa continúa en eso. Continúa haciendo esto que estás haciendo. Persiste haciendo las acciones que ya has estado practicando. Ahora, ¿qué es lo que se debe de practicar? ¿En qué acciones se tiene que persistir? Hay dos alternativas. Primero, todo lo que ha dicho antes del versículo 15, cada una de esas expresiones, disciplínate a ti mismo para la piedad. En el versículo 7, ocúpate en la lectura. En el versículo 13, no descuidar el don espiritual. Versículo 14, reflexionar y dedicarte a esas cosas. En el versículo 15, o puede referirse simplemente a lo que ha dicho en el versículo 16, ten cuidado de ti y de la enseñanza. Por la estructura, lo que está más cercano a este participio es versículo 16. En lo que tienes que persistir es en estarte cuidando constantemente a ti mismo y estar cuidando la enseñanza. Esta es la responsabilidad del creyente. Esta es la responsabilidad del líder. Esta es la responsabilidad del pastor. Es una responsabilidad continua. Escuche esto. Este principio indica el tiempo en el cual un hombre tiene, o un creyente, tiene que ejercitarse en estas dos áreas. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. ¿Por cuánto tiempo? Pablo lo dice indefinidamente. Persiste en esto indefinidamente. No hay tiempo límite. En otras palabras, no hay tiempo, no hay la idea de la jubilación en el ministerio. No existe la idea de la jubilación en el ministerio. Es un trabajo permanente. Piensa en lo siguiente. ¿Cuál fue la jubilación del apóstol Pedro? ¿Cuándo se jubiló el apóstol Pedro? Cuando murió crucificado, cabeza abajo. ¿Cuándo se jubiló el apóstol Jacobo, hermano del apóstol Juan? Cuando fue muerto por Herodes. ¿Cuándo se jubiló el apóstol Juan? Cuando se murió de viejo en la isla de Patmos, o en Éfeso probablemente. ¿Cuándo se jubiló el apóstol Pablo? Cuando le cortaron la cabeza. No hay idea de jubilación para el ministerio. Esto es
permanece, persevera, persiste, continúa en estas cosas. Si Dios te ha llamado al ministerio, es permanente. La única forma en la cual una persona puede jubilarse es en la muerte. Esa es su graduación, digámoslo así. En mayo pasado, el 8 de mayo pasado, fue la graduación en Master Seminary. Y uno de los compañeros con el cual tuve oportunidad de conversar brevemente, un hombre de más de 70 años, estaba estudiando su maestría en divinidades. La noche anterior él había dado su testimonio de cómo el seminario había impactado su vida y de cómo él había entendido el llamado de Dios al ministerio. Y ese día de la graduación, eran aproximadamente las 7:30 hora de México en la noche, este hombre, después de recibir su diploma, después de que le pusieron su distintivo de que había recibido el grado de maestría en divinidad, después de que le movieron el pedacito de listón que tiene en el gorro, estaba a 2 pasos de terminar de bajar la grada de la iglesia y murió. Se desplomó. Ese hombre cumplió 1 Timoteo 4:16. Persiste. Persiste. No hay jubilación. El que ha sido llamado al ministerio es un hombre que debe persistir hasta el final, hasta su último aliento. Lo último que debe de hacer este hombre es persistir en tener cuidado de sí mismo y tener cuidado de la doctrina, porque ese es el llamado de Dios al ministerio. No hay otro llamado. El llamado de Dios no es entretén a la iglesia. El llamado de Dios no es asiste a todos los cumpleaños de los miembros de la iglesia. El llamado de Dios no es bautiza a todo mundo que venga a ti. El llamado de Dios es persiste. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ese es el llamado de Dios. Si hay tiempo para asistir a los cumpleaños, qué bueno. Si hay tiempo para estar involucrado en cada uno de los bautismos que hay en la iglesia, qué bueno. Pero ese no es el rol principal del ministro. El rol principal es persiste en la enseñanza. Persiste en tener cuidado de ti mismo. Y piensa en lo siguiente, una forma en la cual una persona deja de persistir en estos 2 elementos es, como lo mencionaban hace un momento, el aspecto de la tradición. Una persona puede volverse tradicionalista y dejar que sea la tradición, que sea la inercia o que sea un sentido de autosuficiencia lo que determine su ministerio y no la persistencia en la enseñanza y el cuidado personal. Vaya por favor a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 9. Y vea lo que dice el apóstol Pablo acerca de perseverar en esto. ¿Cómo tiene alguien que perseverar en el cuidado de sí mismo y de la doctrina? Pablo lo explica en estos términos. ¿No sabéis? 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, observe, el apóstol Pablo no solamente estaba dando instrucciones de tú eres el que tiene que hacer esto, no yo. Vea cómo se dobla el apóstol Pablo. Yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Esto es la perseverancia. Esto es la perseverancia. En una de sus epístolas, segunda a los Corintios, capítulo 12, ustedes recuerdan esta petición del apóstol Pablo, en 3 veces oró a Dios, quítame este aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Pablo? Bástate en mi gracia, porque mi poder, se perfecciona en la debilidad. Esa es la responsabilidad del ministro, reconocer su debilidad, depender de Dios en todas las áreas de su vida. Un comentarista lo resume de esta manera: para el apóstol Pablo no hay salvación sin una devoción total al ministerio. Para el apóstol Pablo no hay salvación sin una devoción total al ministerio. En otras palabras, si Dios te llamó, allí te vas a quedar hasta el resto de tu vida. Uno de mis maestros en el seminario decía,
Si tú estás enfermo y sientes que te vas a morir, lo primero que tienes que hacer es venir el domingo a la iglesia, predicas tu sermón y después te mueres. No puedes morirte antes. ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Dios para el ministerio. Persevera hasta el final. Toda tu vida tienes que perseverar en esto. Ahora, un paréntesis. Algunos han justificado ciertos pecados diciendo es que Dios me llamó al ministerio. Hemos escuchado y conocimos nosotros de algunos hombres que por ese llamado de Dios al ministerio, ellos le dijeron a su esposa, mi amor, te amo, pero el ministerio es lo prioritario, así que tú te encargas de los niños, yo me encargo del ministerio. Abandonaron a sus familias por el ministerio. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? 1 Timoteo capítulo 3, si el hombre no es capaz de tener su hogar en orden, no es apto para el ministerio. En otras palabras, esa persona que argumentó de esa manera quedó descalificado automáticamente del ministerio. No sabe gobernar su casa, no puede gobernar una iglesia, no puede dirigir la iglesia. Así que comprender el llamado de perseverancia en el ministerio no es una justificación para el abandono de otras responsabilidades. Hay que ser equilibrados. Último principio. Último principio. Principio de la salvación. Principio de la salvación. Dios nos llama para ser ministros, siervos íntegros, a fin de que le agrademos, seamos fieles a Él. ¿Cómo lo hacemos? Primero, manteniendo en mente el principio de la pureza. Segundo, la responsabilidad ministerial. Tercero, el principio de la perseverancia. Es un trabajo de toda la vida. Finalmente, el principio de salvación. En otras palabras, de tu ministerio dependen vidas. De tu ministerio dependen vidas. Dependen vidas. El eslogan del seminario donde estudié es: enseñamos a hombres como si las vidas dependieran de ello. Predicamos a Cristo realmente porque las vidas dependen de ello. No hay esperanza sin la predicación del Evangelio. No hay esperanza sin la proclamación de la Biblia. No hay esperanza sin la predicación de la verdad. No la hay. La única forma en la cual una persona puede ser salva es por la exposición de la Biblia. Vean lo que dice el apóstol Pablo, según 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque, haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Ahora, antes de que le cortemos la cabeza al apóstol Pablo, Pablo no está diciendo que la salvación depende de la predicación de Timoteo. O Pablo no está diciendo que la salvación depende de la predicación de un pastor. Pablo ha enfatizado en 1 Timoteo que la salvación es la obra completa de Dios. La salvación es la obra completa de Dios. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿Quién es el que salva? Cristo. A los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Desde el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién es el que desea la salvación? Es Dios. ¿Y quién es el que la logra? En el capítulo 1, versículo 15. Es Dios. Así que la salvación es la obra exclusivamente de Dios. Sin embargo, en su sabiduría, en su diseño, Dios determinó que este llamado a la salvación va a ser por medio de la predicación del Evangelio. Pablo lo establece allí en 1 Corintios capítulo 2. Predicamos un Evangelio que es locura. Predicamos un Evangelio que es insensatez para el mundo, pero que es salvación. ¿Qué es salvación? Pablo lo dice en Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Porque la única forma en la cual una persona puede tener la salvación es conociendo, entendiendo el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se restringió del uso de su divinidad, de sus cualidades divinas, se ofreció como el sacrificio sustitutivo para morir por todos aquellos que creen en su obra sustitutiva. Pero Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Cristo ascendió y Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que creen en Él. Eso es lo que alguien tiene que escuchar para que sea salvo.
Tiene que creer que Cristo es Dios, que Cristo murió, que Cristo se humanó, que Cristo murió, que Cristo es el único sacrificio, que aparte de Cristo no se necesita nada más, que Cristo resucitó. Eso es un punto importante en nuestro evangelismo. A veces subrayamos demasiado. Cristo murió por ti, Cristo dio su vida por ti, Cristo fue sacrificio perfecto por tu vida, pero lo dejamos en la tumba. El evangelio está incompleto si no se predica la resurrección de Cristo. El evangelio está incompleto si no se predica la resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó, puede resucitarte a ti de tu situación actual. Así que Dios es el único que salva, volviendo a 1 Timoteo 4:16. Cristo, Dios es el único que salva, pero Dios diseñó que sean los siervos de Dios, los pastores y maestros, de acuerdo a lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, los que son el canal por el cual se anuncia el evangelio de salvación. Dios usa a hombres para predicar el evangelio y llamar al arrepentimiento. De hecho, busque Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, es exactamente lo mismo que dice aquí el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2:12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si uno se detiene en la lectura del texto, hasta ese punto uno podría decir la salvación es responsabilidad individual. En otras palabras, la salvación depende de mí. Pero Pablo no deja esa alternativa, porque continúe lo que dice el versículo 13. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Por qué una persona puede ser salva? ¿Por qué una persona puede responder en fe al evangelio de Cristo? Versículo 13, porque Dios ha obrado en esa persona para su propio deleite. Dios se deleita en sí mismo en salvar a personas. Y Dios es quien capacita a las personas para ser salvas. Así que volviendo a 2 Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo 4:16, haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan, Pablo está indicando: Timoteo, tú eres una pieza importante en la proclamación del evangelio, pero debes de saber esto. Dios te ha llamado para ser un representante, para ser un portavoz de Dios y llevar el mensaje de salvación. Y escuchen esto, el mensaje de salvación no solo para el incrédulo, no solo para el incrédulo. Observe cómo dice allí: tanto para ti mismo, el evangelio que salva a un incrédulo es el mismo evangelio que Timoteo necesita. Porque Timoteo necesita, versículo 16, primera parte, ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, la única forma en la cual Timoteo puede mantenerse fiel en el ministerio, mantenerse íntegro en el ministerio, es estarse recordando constantemente el evangelio de Cristo. Si no se lo recuerda, Timoteo va a ir en declive. Y piensa en esto. Piense, ¿cuál es la causa por la que ocurrieron todos estos escenarios que le platiqué al inicio? Por esto. Descuidaron su vida espiritual. Descuidaron su vida espiritual. Y Pablo finaliza de esta manera: asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es decir, Timoteo podrá ser este canal que Dios va a utilizar para traer a la salvación a aquellos que Dios ha escogido para que sean salvos. Así que, hermanos, ¿cómo puede una persona, cómo puede un hombre, un ministro, un predicador, un pastor, un anciano, tener un ministerio eficaz? Respuesta: manteniéndose en integridad. Manteniéndose en integridad. Si esa persona es íntegra, entonces podrá ser un fiel ministro al Señor y entonces podrá ser apto para predicar. Podrá ser apto para predicar. Oremos. Dios, gracias por tu misericordia. Perdónanos, Padre, porque es fácil desobedecer, es fácil conceder al pecado, pero ayúdanos, Señor, para recordar que tú nos rescataste del pecado, no para esclavizarnos nuevamente al pecado, sino para ser discípulos de Cristo, para ser esclavos de justicia, para ser representantes tuyos a quienes aún no te conocen. Te ruego, Padre, que en tu bondad nos mantengas en pureza, nos mantengas en integridad, nos mantengas en santidad, Padre, para tu gloria. Gracias por cada hermano que está aquí. Te rogamos que nos guardes mientras vamos
de regreso a nuestros hogares. En nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Cuando es expuesta con claridad, nos penetra, Dios nos habla. Y bueno, así en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, Extensión Nesa, se preparan hombres que han procurado con diligencia mostrarse ante Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, más allá del nivel académico, más allá de la instrucción bíblica. Son hombres fieles que, como congregante de esta iglesia y como testimonio de observar a mis ancianos, están buscando la santidad personal y damos gracias a Dios por ello. Entonces, venimos ahora con los obsequios, el recuerdo. Espero que no anhelen o piensen que es la mejor parte de las conferencias. ¿Les parece si, para ser justos, tomamos 3 papeles y el tercero es el ganador? ¿Les parece? Y así vamos en orden de valor de los regalos. El primero, que no gana nada, hermanos, pero que gana mucho con las conferencias que escuchó. Isaac Godínez, nuestro hermano Isaac. Gracias por participar. El segundo, que también se va contento con las conferencias que tomó, José Felipe García López. ¿Está nuestro hermano? Lo lamentamos, hermano, pero la taza es para alguien más. ¿Una Biblia? Sí, hermano. Y nuestra ganadora es nuestra hermana Noemí Pacheco. Bien, otro hermano que se va contento y agradecido sin su doctrina cristiana esencial es Rolando Reyes. Hermano, lo lamentamos, pero usted junto con Luis Antonio Morales se dieron este libro para Elizabeth Fuerte Sierra. Otros 2 hermanos que fueron muy amables en ceder su lugar para el siguiente regalo fue nuestro hermano Gerson Moisés Becerril. Gracias, hermano. Javier Montaño Ortega. Gracias, hermano, por dejarle su lugar y su doctrina cristiana esencial para Valentina Librada Cuellar Rosas. Y bueno, ahora sí el regalo de mayor valor, igual lo dejó pasar nuestro hermano Pedro Enrique. Lo lamentamos, hermano, pero nos gozamos en que le toca a alguien más también. También nuestro hermano Javier Montaño Cedillo, le agradecemos mucho haber asistido y habernos servido. Y el regalo de esta Biblia de la Reforma, sí es Biblia de la Reforma, ¿verdad? Biblia de Estudio de la Reforma, es para edición general por nuestro hermano Arcy Sproul y otros hermanos que invirtieron tiempo. Es para Miguel Ángel Martínez, le va a servir. ¿No? ¿Otro? ¿Él no tiene derecho? Bueno, ya se fue.
Qué bueno. Si se fue, no se lo puede quedar el que está diciendo los nombres, hermano. Bueno, gracias a nuestro hermano Miguel que se retiró. Se la dejó nada más y nada menos a nuestro amado hermano Leobardo Soto. Gracias a nuestro hermano. Y se la dejó a Silvia González Quirós. ¿Dónde está nuestra hermana Silvia? Gracias, hermanos. Qué maravilloso es saber que Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede, conoce nuestras necesidades. A mí me asombra que conozca cuántos cabellos tenemos cada uno después de que nos peinamos, pero es infinito su conocimiento y todo lo que sucede es de acuerdo a su plan perfecto. Les agradecemos mucho su participación, su asistencia. Deseamos que haya sido para animarse, para afirmarse, para generar expectativas sobre nuestra necesidad de conocer mejor a nuestro Dios y Padre. Él es maravilloso, Él es único, Él es el único verdadero. Y recibirán, si llenaron su tarjetita, su papelito de información, de datos personales, recibirán información de los siguientes cursos del seminario. Empezamos la primera semana de agosto, el curso de teología del primer nivel y también el de ministerio pastoral para el certificado de predicación expositiva solo para hombres. En este curso solamente pueden inscribirse los que han concluido el diplomado en Biblia y Teología. También va a ser los miércoles y viernes a la misma hora de 7 a 10 de la noche. Si alguien quiere conocer, sean ustedes o alguna otra persona conocida de ustedes, quiere conocer la dinámica, la exigencia, las características, el ambiente del seminario, les ofrecemos 3 clases gratuitas. Pueden venir, estar aquí, ver, oír, platicar, y si no les convence, pues que les vaya bien. Pero queremos ofrecerles esas 3 clases para abrirles el apetito, porque estamos seguros de que van a estimar lo que se enseña aquí. Y solamente para despedirnos, me vino a la mente esta palabra de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 9 de Mateo, después de que desciende la montaña, cuando ya mencionó su sermón del monte, y va con la hija de Jairo, y en el camino una mujer toca su manto. Ella está enferma de flujo de sangre por 12 años. El Señor se frena y se detiene y empieza a escuchar su testimonio, todo lo que ella dice. El texto nos habla de que no solo inclinó el oído para escuchar la voz, sino que el contacto visual de Jesús penetró a la conciencia. Y que esa alegría, ese gozo, esa palabra de Jesús realmente esté vitalizando nuestros días. Él le dijo a esta mujer: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Depender, confiar, entregarse, comprometerse, vivir en el anhelo de hacer la voluntad de Cristo, eso es lo que salva. Que Dios bendiga su palabra dentro de sus corazones y vivan con la plenitud del poder de Dios,
del poder de su palabra, el poder de su evangelio. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a hacer una oración y nos despediremos. Agradecemos a Software Bíblico Logos, a CLC y nuestros hermanos que nos apoyan aquí en Palabra de Gracia, Extensión NESA, por este tiempo. Oremos, hermanos. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias por la salvación a la que tú nos trajiste. Bendito seas. Gracias porque esta vida que Cristo prometió realmente es abundante. Ayúdanos a disfrutarla en su plenitud, aún en las circunstancias que en momentos no alcanzamos a comprender. Te damos gracias por cada uno de estos hombres y mujeres, te suplicamos que les animes para disfrutar la salvación que han recibido, esta unión con Cristo, y que también anhelen invertir tiempo para conocerte mejor por medio de tu palabra. Gracias por habernos dejado tu Santo Espíritu, quien es nuestro Maestro, nuestro guía. Gracias, Dios. Despídenos en Cristo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues que tengan buenas tardes, estamos despedidos. Gracias. Sí, probando sistema de audio 1, 2, 3. Sí, probando sistema de audio 1, 2, 3. Sí, ahí estamos tratando de probar el sistema de audio 1, 2, 3. Sí, probando sistema de audio 1, 2, 1, 2, 3. Sí, sí, 1, 2, 3. No vas a ocupar, ¿verdad, hermano? Yo digo que así, pero no sé si ya empiece o no van a cantar. No, ya terminamos. No, acá digo. Ya están los chavos ahí. Ya hay varios, pero no sé si ya empieza.